El modo de existencia de los objetos técnicos. María F. Antonopoulou, quien fuera estudiante mía de psicología en París. Agradezco a mis antiguos profesores, los señores André Bernard, Jean Lacroix, Georges Gusdorf y Jean T. de Santi. Para concluir, expreso mi gratitud a mis colegas de antaño, André Dusan y Michel Dufresne, que me ayudaron en el momento de la defensa de mi tesis en París. Agradezco particularmente a M. Dufresne por el aliento reiterado que me prodigó, por los consejos que me dio, y por la simpatía activa de la que dio muestra durante la redacción de este estudio. Georges Canguilhem me permitió de modo servicial tomar documentos de la biblioteca del Instituto de Historia de las Ciencias y me facilitó obras poco comunes en alemán de su biblioteca personal. Lo que es más, Georges Canguilhem, a través de sus observaciones, me permitió encontrar la forma definitiva de este trabajo. La tercera parte debe mucho a sus sugerencias. Estoy obligado a expresar públicamente mi reconocimiento por tan firme generosidad. Está animado por la intención de suscitar una toma de conciencia del sentido de los objetos técnicos. La cultura se ha constituido en sistema de defensa contra las técnicas. Ahora bien, esta defensa se presenta como una defensa del hombre, suponiendo que los objetos técnicos no contienen realidad humana. Querríamos mostrar que la cultura ignora en la realidad técnica una realidad humana y que, para cumplir su rol completo, la cultura debe incorporar los seres técnicos bajo la forma de conocimiento y de sentido de los valores. La toma de conciencia de los modos de existencia de los objetos técnicos debe ser efectuada por el pensamiento filosófico, que se encuentra en la posición de tener que cumplir en esta obra un deber análogo al que cumplió en la abolición de la esclavitud y la afirmación del valor de la persona humana. La oposición que se ha erigido entre la cultura y la técnica, entre el hombre y la máquina, es falsa y sin fundamentos, solo recubre ignorancia o resentimiento. Enmáscara detrás de un humanismo fácil una realidad rica en esfuerzos humanos y en fuerzas naturales, y que constituye el mundo de los objetos técnicos, mediadores entre la naturaleza y el hombre. La cultura se comporta con el objeto técnico como el hombre con el extranjero cuando se deja llevar por la xenofobia primitiva. El misoneísmo orientado contra las máquinas no es tanto odio a lo nuevo como negación de la realidad ajena. Ahora bien, este extranjero todavía es humano, y la cultura completa es lo que permite descubrir al extranjero como humano. Del mismo modo, la máquina es el extranjero en el cual está encerrado lo humano, desconocido, materializado, vuelto servil, pero mientras sigue siendo, sin embargo, lo humano. La mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en este desconocimiento de la máquina, que no es una alienación causada por la máquina, sino por el no conocimiento de su naturaleza y de su esencia. Tabla de valores y de conceptos que forman parte de la cultura. La cultura está desequilibrada porque reconoce ciertos objetos, como el objeto estético, y le acuerda derecho de ciudadanía en el mundo de las significaciones, mientras que rechaza otros objetos, y en particular los objetos técnicos, en el mundo sin estructura de lo que no posee significaciones, sino solamente un uso, una función útil. Frente a este rechazo defensivo, pronunciado por una cultura parcial, los hombres que conocen los objetos técnicos y sienten su significación buscan justificar su juicio otorgando al objeto técnico el único estatuto valorado actualmente por fuera del de objeto estético, el de objeto sagrado. Entonces nace un tecnicismo intemperante que no es más que una idolatría de la máquina, y a través de esta idolatría, por medio de una identificación, una aspiración tecnocrática al poder incondicional. El deseo de potencia consagra a la máquina como medio de supremacía, y hace de ella el filtro moderno. El hombre que quiere dominar a sus semejantes suscita la máquina androide. Abdica entonces frente a ella y le delega su humanidad. Busca construir la máquina de pensar, soñando con poder construir la máquina de querer, la máquina de vivir, para quedarse detrás de ella sin angustia, libre de todo peligro, exento de todo sentimiento de debilidad, y triunfante de modo mediato por lo que ha inventado. Ahora bien, en este caso, la máquina convertida por la imaginación en ese doble del hombre que es el robot, desprovisto de interioridad, representa de modo demasiado evidente e inevitable un ser puramente mítico e imaginario.
Querríamos mostrar precisamente que el robot no existe, que no es una máquina, como no es un ser vivo o una estatua, sino solamente un producto de la imaginación y de la fabricación ficticia, del arte de la ilusión. Sin embargo, la noción de máquina que existe en la cultura actual incorpora en una medida lo suficientemente amplia esta representación mítica del robot. Un hombre cultivado no se permitiría hablar de objetos o de personajes pintados sobre una tela como de verdaderas realidades que tienen una interioridad, una voluntad buena o mala. Este mismo hombre habla sin embargo de máquinas que amenazan al hombre como si atribuyera a esos objetos un alma y una existencia separada, autónoma, que le confiere el uso de sentimientos e intenciones contra el hombre. La cultura conlleva de este modo dos actitudes contradictorias con respecto a los objetos técnicos. Por una parte, los trata como puros ensamblajes de materia, desprovistos de verdadera significación, y que presentan solamente una utilidad. Hombre, o que representan para él un peligro permanente de agresión, de insurrección. Al juzgar bueno conservar el primer carácter, quiere impedir la manifestación del segundo y habla de poner a las máquinas al servicio del hombre, creyendo encontrar de este modo, en la reducción a la esclavitud, un medio seguro de impedir toda rebelión. De hecho, esta contradicción inherente a la cultura proviene de la ambigüedad de las ideas relativas al automatismo, en las cuales se esconde una verdadera falta lógica. Los idólatras de la máquina presentan en general el grado de perfección de una máquina como proporcional al grado de automatismo. Superando lo que muestra la experiencia, suponen que, a través de un crecimiento y un perfeccionamiento del automatismo, se llegará a reunir y a interconectar todas las máquinas entre ellas, de manera de constituir una máquina de todas las máquinas. Ahora bien, de hecho, el automatismo es un grado bastante bajo de perfección técnica. Para convenir a una máquina en automática, es preciso sacrificar muchas posibilidades de funcionamiento y muchos usos posibles. El automatismo, y su utilización bajo la forma de organización industrial denominada automation, posee una significación económica o social, más que una significación técnica. El verdadero perfeccionamiento de las máquinas, aquel del cual se puede decir que eleva el grado de tecnicidad, corresponde no a un acrecentamiento del automatismo, sino, por el contrario, al hecho de que el funcionamiento de una máquina preserve un cierto margen de indeterminación. Es este margen lo que permite a la máquina ser sensible a una información exterior. A través de esta sensibilidad de las máquinas a la información se puede consumar un conjunto técnico, y no por un aumento del automatismo. Una máquina puramente automática, completamente cerrada sobre ella misma en un funcionamiento predeterminado, solamente podría ofrecer resultados sumarios. La máquina que está dotada de una alta tecnicidad es una máquina abierta, y el conjunto de máquinas abiertas supone al hombre como organizador permanente, como intérprete viviente de máquinas, unas en relación con otras. Lejos de ser el vigilante de una tropa de esclavos, el hombre es el organizador permanente de una sociedad de objetos técnicos que tienen necesidad de él como los músicos tienen necesidad del director de orquesta. El director de orquesta solamente puede dirigir a los músicos por el hecho de que toca como ellos, tan intensamente como todos ellos, el fragmento ejecutado, los modera o los apura, pero se ve igual de moderado o apurado que ellos. De hecho, a través de él, el grupo de músicos modera y apura a cada integrante, y el director es para cada uno de ellos la forma en movimiento y actual del grupo mientras existe, es el intérprete mutuo de todos en relación con todos. Del mismo modo, el hombre tiene como función ser el coordinador e inventor permanente de las máquinas que están alrededor de él. Está entre las máquinas que operan con él. La presencia del hombre en las máquinas es una invención perpetuada. Lo que reside en las máquinas es la realidad humana, el gesto humano fijado y cristalizado en estructuras que funcionan. Estas estructuras tienen necesidad de ser sostenidas en el transcurso de su funcionamiento, y la mayor perfección coincide con la mayor apertura, con la mayor libertad del funcionamiento. Las calculadoras modernas no son puros autómatas, son seres técnicos que, por sobre sus automatismos de adición, o de decisión por funcionamiento de basculadores elementales, poseen vastísimas posibilidades de conmutación de circuitos, que permiten codificar el funcionamiento de la máquina restringiendo su margen de indeterminación. Gracias a este margen primitivo de indeterminación, la máquina misma puede extraer raíces cúbicas o traducir un texto simple, compuesto de un pequeño número de palabras y de giros, de una lengua a otra. Todavía más, a través de este margen de indeterminación, y no por los automatismos, las máquinas pueden ser agrupadas en conjuntos coherentes,
intercambiar información unas con otras por medio de un coordinador, que es el intérprete humano. Incluso cuando el intercambio de información es directo entre dos máquinas como entre un oscilador piloto y otro oscilador sincronizados mediante impulsos, el hombre interviene como ser que regula el margen de indeterminación a fin de que se adapte al mejor intercambio posible de información. Ahora bien, nos podemos preguntar qué hombre puede realizar en la toma de conciencia de la realidad técnica e introducirla en la cultura. Esta toma de conciencia puede difícilmente ser realizada por aquel que está ligado a una máquina única por el trabajo y la fijeza de los gestos cotidianos. La relación de uso no es favorable a la toma de conciencia, porque su recomienzo habitual difumina en la estereotipia de los gestos adaptados la conciencia de las estructuras y de los funcionamientos. El hecho de gobernar una empresa utilizando máquinas, o la relación de propiedad, tampoco es más útil que el trabajo para esta toma de conciencia, crea puntos de vista abstractos sobre la máquina, que se juzga a través de su precio y los resultados de su funcionamiento más que por sí misma. El conocimiento científico que ve en el objeto técnico la aplicación práctica de una ley teórica, no está tampoco al nivel del dominio técnico. Ingeniero en organización, que sería como el sociólogo y el psicólogo de las máquinas, porque vive en el medio de esa sociedad de seres técnicos en los que es la conciencia responsable e inventiva. Y, una verdadera toma de conciencia de las realidades técnicas aprehendidas en su significación corresponde a una pluralidad abierta de técnicas. Por otra parte, no puede ser de otra manera, porque un conjunto técnico incluso poco extendido comprende máquinas cuyos principios de funcionamiento dependen de dominios científicos muy diferentes. La especialización denominada técnica corresponde con frecuencia a preocupaciones exteriores a los objetos técnicos propiamente dichos, relaciones con el público, forma particular de comercio, y no a una especie de esquema de funcionamiento comprendido en los objetos técnicos. La especialización según las direcciones exteriores a las técnicas crea la estrechez de miras que el hombre cultivado reprocha a los técnicos porque cree distinguirse de ellos. Se trata de una estrechez de intenciones, de fines, más que de una estrechez de información o de intuición acerca de las técnicas. Son muy raras en nuestros días las máquinas que no son en alguna medida mecánicas, térmicas y eléctricas a la vez. Para volver a dar a la cultura el carácter verdaderamente general que ha perdido, es preciso poder volver a introducir en ella la conciencia de la naturaleza de las máquinas, de sus relaciones mutuas, y de sus relaciones con el hombre, y de los valores implicados en estas relaciones. Esta toma de conciencia precisa de la existencia, junto con el psicólogo y el sociólogo, del tinólogo o mecanólogo. Lo que es más, los esquemas fundamentales de causalidad y de regulación que constituyen una axiomática de la tecnología deben ser enseñados de manera universal, como son enseñados los fundamentos de la cultura literaria. La iniciación a las técnicas se debe situar en el mismo plano que la educación científica, es tan desinteresada como la práctica de las artes, y domina tanto las aplicaciones prácticas como la física teórica, puede alcanzar el mismo grado de abstracción y de simbolización. Un niño debería saber qué es una autorregulación o una reacción positiva, al igual que conoce los teoremas matemáticos. Esta reforma de la cultura, que procede por ampliación y no por destrucción, podría volver a dar a la cultura actual el verdadero poder regulador que ha perdido. Base de significaciones, de medios de expresión, de justificaciones y de formas, una cultura establece entre aquellos que la poseen una comunicación reguladora. Al salir de la vida del grupo, anima los gestos de aquellos que aseguran las funciones de comando. Desarrollo de las técnicas. La cultura incorporaba a título de esquemas, símbolos, cualidades, analogías, los principales tipos de técnicas, dando lugar a una experiencia vivida. Por el contrario, la cultura actual es la cultura antigua, que incorpora como esquemas dinámicos el estado de las técnicas artesanales y agrícolas de los siglos pasados. Y estos esquemas sirven de mediadores entre los grupos y sus jefes, imponiendo, a causa de su inadecuación a las técnicas, una distorsión fundamental. El poder se convierte en literatura, arte de opinión, alegatos sobre verosímiles, retórica. Las funciones directivas son falsas porque ya no existe entre la realidad gobernada y los seres que gobiernan un código adecuado de relaciones. La realidad gobernada implica hombres y máquinas. El código reposa solo sobre la experiencia del hombre trabajando con herramientas, experiencia debilitada y lejana porque aquellos que emplean dicho código no levantan, como Cincinnato, las manos del arado. El símbolo se debilita en simple giro del lenguaje, lo real está ausente.
Una relación reguladora de causalidad circular no se puede establecer entre el conjunto de la realidad gobernada y la función de autoridad. La información no llega a su término porque el código se ha convertido en inadecuado para el tipo de información que debería transmitir. Una información que expresara la existencia simultánea y correlativa de los hombres y las máquinas debe llevar consigo los esquemas de funcionamiento de las máquinas y los valores que estos implican. Es preciso que la cultura se convierta en general, ya que hoy se ha especializado y empobrecido. Esta extensión de la cultura, al suprimir una de las principales fuentes de alienación, al restablecer la información reguladora, posee un valor político y social, puede dar al hombre medios para pensar su existencia y su situación en función de la realidad que lo rodea. Esta obra de ampliación y de profundización de la cultura tiene que cumplir también un rol específicamente filosófico, porque conduce a la crítica de un cierto número de mitos y de estereotipos, como el del robot, o el de los autómatas perfectos al servicio de una humanidad perezosa y colmada. Lucio Quincio Cincinnato, 519 a.C. 439 a.C., fue cónsul y general de Roma. Se lo suele citar como un ejemplo de integridad y honradez. Según la anécdota a la que se refiere el autor, Cincinnato ya se había retirado de la política cuando lo llamaron para que volviera a hacerse cargo de la ciudad frente a la invasión de los aqueos, con el título de dictador. Cuando llegaron hasta él, tenía las manos sobre el arado. Y una vez que consiguió la victoria, rechazó el ofrecimiento del Senado para que continuara como dictador y volvió a su campo a trabajar la tierra, de los T. Para operar esta toma de conciencia es preciso buscar definir el objeto técnico en sí mismo, a través del proceso de concretización y de sobredeterminación funcional que le da su consistencia al término de una evolución, probando que no podría ser considerado como un puro utensilio. Las modalidades de esta génesis permiten apresar los tres niveles del objeto técnico y su coordinación temporal no dialéctica, el elemento, el individuo, el conjunto. Al estar el objeto técnico declinido por su génesis, es posible estudiar las relaciones entre él y las otras realidades, en particular el hombre en estado adulto y el niño. Finalmente, considerado como objeto de un juicio de valores, el objeto técnico puede suscitar actitudes muy diferentes según sea tomado en el nivel del elemento, en el nivel del individuo o en el nivel del conjunto. En el nivel GL, de mento, su perfeccionamiento no introduce ningún trastocamiento que engendre angustia por estar en conflicto con los hábitos adquiridos, es el clímax del optimismo del siglo XVIII, que introducía la idea de un progreso continuo e indefinido, aportando una mejora constante de la suerte del hombre. Por el contrario, el individuo técnico se convierte durante un tiempo en el adversario del hombre, en su competidor, porque el hombre centralizaba en él la individualidad técnica en un tiempo en donde solamente existían las herramientas, la máquina toma el lugar del hombre porque el hombre cumplía una función de máquina, de portador de herramientas. A esta fase corresponde una noción dramática y apasionada del progreso, que se convierte en violación de la naturaleza, conquista del mundo, captura de energías. Esta voluntad de poder se expresa a través de la desmesura tecnicista y tecnocrática de la era de la termodinámica, que tiene un giro a la vez profético y cataclísmico. Finalmente, en el nivel de los conjuntos técnicos del siglo XX, el energetismo termodinámico se ve reemplazado por la teoría de la información, cuyo contenido normativo es eminentemente regulador y estabilizador. El desarrollo de las técnicas aparece como una garantía de estabilidad. La máquina, como elemento del conjunto técnico, se convierte en aquello que aumenta la cantidad de información, lo que acrecienta la negentropía 2, que es lo que se opone a la degradación de la energía. La máquina, obra de organización, de informaciones, como la AEña terminología cibernética, la negentropía o entropía negativa designa la propiedad de las máquinas procesadoras de información de detener la entropía, comprendida desde la termodinámica clásica como la tendencia del universo hacia su equilibrio térmico final, que coincide con la muerte de los seres vivos, de los T. Cosa que tienda a privar al universo de poderes de cambio. La máquina es aquello por medio de lo cual el hombre se opone a la muerte del universo, hace más lenta, como la vida, la degradación de la energía, y se convierte en estabilizadora del mundo. Esta modificación de la mirada filosófica sobre el objeto técnico anuncia la posibilidad de una introducción del ser técnico en la cultura. Esta integración, que no se pudo operar de manera definitiva ni en el nivel de los elementos ni en el nivel de los individuos, se podrá operar, con más chances de estabilidad, en el nivel de los conjuntos,
La realidad técnica, convertida en reguladora, se podrá integrar a la cultura, reguladora por esencia. Esta integración solo podía producirse por agregación del tiempo en el que la tecnicidad residía en los elementos por fractura y revolución del tiempo en el que la tecnicidad residía en los nuevos individuos técnicos. La tecnicidad tiende a residir en los conjuntos. Puede entonces convertirse en un fundamento de la cultura, a la cual aportará un poder de unidad y estabilidad, volviéndola adecuada a la realidad que expresa y que regula. Primera parte. Génesis y evolución de los objetos técnicos.
El proceso de concretización. Y objeto técnico concreto. El objeto técnico está sometido a una génesis, pero es difícil definir la génesis de cada objeto técnico, porque la individualidad de los objetos técnicos se modifica en el transcurso de la génesis. Solo se puede definir a los objetos técnicos, y de manera difícil, por su pertenencia a una especie técnica. Las especies son fáciles de distinguir de modo sumario, para el uso práctico, en tanto que se acepte aprehender al objeto técnico a través del fin práctico al cual responde. Pero aquí se trata de una especificidad ilusoria, porque ninguna estructura fija corresponde a ningún uso definido. Se puede obtener un mismo resultado a partir de funcionamientos y estructuras muy diferentes, un motor a vapor, un motor a gasolina, una turbina, un motor de resortes o a presión son igualmente motores. Sin embargo, ya no hay analogía real entre un motor de resortes y un arco o una ballesta, y entre ese mismo motor y un motor a vapor. Un reloj de pesas posee un motor análogo a un torno, mientras que un reloj de mantenimiento eléctrico es análogo a un timbre o a un vibrador. El uso reúne estructuras y funcionamientos heterogéneos bajo géneros y especies que extraen su significación de la relación entre ese funcionamiento y aquel otro del ser humano en acción. Por lo tanto, aquello a lo que se da un nombre único, como por ejemplo el nombre de motor, puede ser múltiple en el instante y puede variar en el tiempo cambiando de individualidad. Sin embargo, para intentar definir las leyes de la génesis del objeto técnico en el marco de esta individualidad o de esta especificidad, es muy inestable, es preferible invertir el problema. A partir de los criterios de la génesis podemos definir la individualidad y la especificidad del objeto técnico. El objeto técnico individual no es tal o cual cosa, dada HKCT main, sino aquello de lo que existe génesis VN. El acento circunflejo unidad del _baja objeto técnico, su individualidad, su especificidad, son caracteres de consisten, CIA, y L convergencia de su génesis. La génesis del objeto técnico forma parte de su ser. El objeto técnico es aquello que no es anterior a su devenir, sino que está presente en cada etapa de ese devenir. El objeto técnico 1 es unidad de devenir. Y el motor a gasolina no es tal o cual motor dado en el tiempo y en el espacio, sino el hecho de que haya una sucesión, una continuidad, que va desde los primeros motores hasta los que conocemos y que todavía están en evolución. En este sentido, como en un linaje filogenético, un estadio definido de la evolución contiene en él estructuras y esquemas dinámicos que están en el principio de una evolución de las formas. El ser técnico evoluciona por convergencia y adaptación a sí mismo, se unifica interiormente según un principio de disonancia interna. El motor del automóvil de hoy no es el descendiente del motor L1910 solo por el hecho de que el motor de 1910 es aquel que construyeron nuestros ancestros. Tampoco es su descendiente porque esté relativamente más perfeccionado para el uso. De hecho, para tal o cual uso, un motor de 1910 sigue siendo superior a un motor de 1956. Por ejemplo, puede soportar un calentamiento importante sin descomponerse ni fundirse, ya que está construido con juegos más importantes y sin aleaciones frágiles como el régulo. Es más autónomo porque posee un encendido por magneto. Uno según las modalidades determinadas que distinguen la génesis del objeto técnico de las de los otros tipos de objetos, el objeto estético, el ser vivo. Esas modalidades específicas de la génesis deben ser distinguidas de una especificidad estadística que se podría establecer después de la génesis, considerando los caracteres de los diferentes tipos de objetos. El empleo del método genético tiene precisamente como objeto evitar el uso de un pensamiento clasificatorio que interviene después de la génesis para repartir la totalidad de los objetos en géneros y en especies convenientes al discurso. La evolución pasada de un ser técnico sigue estando, en lo esencial, en ese ser, bajo la forma de tecnicidad. El ser técnico, portador de tecnicidad de acuerdo con el camino que denominaremos analéctico, no puede ser objeto de un conocimiento adecuado más que si este último captura en él el sentido temporal de su evolución. Este conocimiento adecuado es la cultura técnica, distinta del saber técnico que se limita a capturar en la actualidad los esquemas aislados de funcionamiento. Al ser tanto horizontales como verticales las relaciones que existen en el nivel de la tecnicidad entre un objeto técnico y otro, no se admite en lo más mínimo un conocimiento que proceda por género y especies. Intentaremos indicar en qué sentido la relación entre los objetos técnicos es transductiva. Algunos motores antiguos funcionan sin fallas en los barcos de pesca después de haber sido extraídos de automóviles fuera de uso.
A través de un examen interior de los regímenes de causalidad y de las formas, en tanto que están adaptadas a esos regímenes de causalidad, el motor de automóvil actual se define como posterior al motor de 1910. En un motor actual, cada pieza importante está tan ligada a las otras por medio de intercambios recíprocos de energía que no puede ser otra que lo que es. La forma de la cámara de explosión, la forma y dimensiones de las válvulas, la forma del pistón, forman parte de un mismo sistema en el que existe una multitud de causalidades recíprocas. A tal forma de dichos elementos, corresponde una cierta tasa de compresión, que exige ella misma un grado determinado de avance en el encendido, la forma de la culata, el metal del que está hecho, en relación con todos los demás elementos del ciclo, producen una cierta temperatura de los electrodos de la bujía de encendido. A su vez, esta temperatura reacciona sobre las características del encendido y entonces del ciclo completo. Se podría decir que el motor actual es un motor concreto, mientras que el motor antiguo era un motor abstracto. En el motor antiguo, cada elemento interviene en un determinado momento en el ciclo, y por lo tanto se supone que no actúa sobre los otros elementos. Las piezas del motor son como personas que trabajarían cada una por turno, pero que no se conocerían unas con otras. Por otra parte, así se explica, en las clases, el funcionamiento de los motores térmicos, porque cada pieza está aislada de las demás como los rasgos que las representan en el pizarrón, en el espacio geométrico partes extra partes. El motor antiguo es un ensamblaje lógico de elementos definidos por su función completa y única. Cada elemento puede cumplir lo mejor posible su función propia si es como un instrumento perfectamente finalizado, orientado por completo al cumplimiento de esa función. Un intercambio permanente de energía entre dos elementos aparece como una imperfección si ese intercambio no forma parte del funcionamiento teórico. De igual modo existe una forma primitiva del objeto técnico, la forma abstracta, en la cual cada unidad teórica y material está tratada como un absoluto, consumada en una perfección intrínseca que necesita, para su funcionamiento, estar constituida en sistema cerrado. La integración al conjunto ofrece, en ese caso, una serie de problemas a resolver que se denominan técnicos y que, de hecho, son problemas de compatibilidad entre conjuntos siadados. Estos conjuntos siadados deben ser mantenidos y conservados a pesar de sus influencias recíprocas. Entonces aparecen estructuras particulares. De defensa, la culata del motor térmico de combustión interna se rodea con aletas de enfriamiento, desarrolladas particularmente en la región de las válvulas, que está sometida a intercambios térmicos intensos y a presiones elevadas. Estas aletas de enfriamiento, en los primeros motores, están como agregadas desde el exterior al cilindro y a la culata teóricos, geométricamente cilíndricos, cumplen una sola función, la de enfriamiento. En los motores recientes, estas aletas juegan además un rol mecánico, porque se oponen como nervaduras a una deformación de la culata por la presión del gas. En esas condiciones, no se puede distinguir la unidad volumétrica, cilindro, culata, y la unidad de disipación térmica. Si se suprimieran, serruchándolas o limándolas, las aletas de la culata de un motor de enfriamiento por aire, la unidad volumétrica constituida por la culata sola ya no sería viable, incluso en tanto que unidad volumétrica, se deformaría bajo la presión del gas. La unidad volumétrica y mecánica se ha convertido en coextensiva a la unidad de disipación térmica, porque la estructura del conjunto es bivalente. Las aletas, en relación con los chorros de aire exteriores, constituyen una superficie de enfriamiento a través de intercambios térmicos. Esas mismas aletas, en tanto que forman parte de la culata, limitan a la cámara de explosión por medio de un contomo indeformable que emplea menos metal que lo que precisaría una pieza sin nervaduras. El desarrollo de esta estructura única no es un compromiso, sino una concomitancia y una convergencia. Una culata con nervaduras puede ser más imana que una culata sin ellas pero con la misma rigidez. Ahora bien, por otra parte, una culata delgada autoriza intercambios térmicos más eficaces que aquellos que podrían efectuarse a través de una culata espesa. La estructura bivalente aleta-nervadura mejora el enfriamiento no solamente aumentando la superficie de intercambios térmicos, lo cual es propio de la aleta en tanto que aleta, sino también permitiendo un adelgazamiento de la culata, lo cual es propio de la aleta en tanto que nervadura. Entonces, el problema técnico es más bien la convergencia de las funciones en la unidad estructural que la búsqueda de un compromiso entre exigencias en conflicto. Si el conflicto subsiste entre ambos aspectos de la estructura única, en el caso abordado, es solo porque la posición de las nervaduras que corresponden al máximo de rigidez no es necesariamente la que conviene al mejor enfriamiento,
que facilita la filtración de los chorros de aire entre las aletas cuando el vehículo está en marcha. En ese caso, el constructor puede estar obligado a conservar un carácter mixto incompleto, las aletas nervaduras, si están dispuestas para el mejor enfriamiento, deberán ser de menor espesor y rigidez que lo que serían si fueran solamente nervaduras. Si por el contrario están dispuestas de manera tal de resolver perfectamente el problema de obtención de la rigidez, son de superficie mayor, a fin de encontrar a través de un desarrollo de la superficie lo que la ralentización de los chorros de aire hace perder en el intercambio térmico. Finalmente, las aletas pueden ser incluso en su misma estructura un compromiso entre ambas formas, lo cual requiere un desarrollo mayor que si una sola de las funciones fuera tomada como fin. Esta divergencia de las direcciones funcionales permanece como un residuo de abstracción en el objeto técnico, y la reducción progresiva de este margen entre las funciones de las estructuras plurivalentes define el progreso de un objeto técnico. Esta convergencia especifica al objeto técnico, porque no hay, en una época determinada, una infinita pluralidad de sistemas funcionales posibles. Las especies técnicas son en número mucho más restringidas que los usos a los cuales se destinan los objetos técnicos. Las necesidades humanas se diversifican al infinito, pero las direcciones de convergencia de las especies técnicas son de número finito. El objeto técnico existe entonces como tipo específico obtenido al término de una serie convergente. Esta serie va del modo abstracto al modo concreto, tiende hacia un estado que haría del ser técnico un sistema enteramente coherente consigo mismo, enteramente unificado. Dos condiciones de la evolución técnica. ¿Cuáles son las razones de esta convergencia que se manifiesta en la evolución de las estructuras técnicas? Existe sin duda un cierto número de causas extrínsecas, y particularmente aquellas que tienden a producir la estandarización de las piezas y de los órganos de intercambio. Sin embargo, esas causas extrínsecas no son más poderosas que las que tienden a la multiplicación de los tipos, apropiada a la variedad infinita de las necesidades. Si los objetos técnicos evolucionan hacia un pequeño número de tipos específicos es en virtud de una necesidad interna, y no como consecuencia de influencias económicas o de exigencias prácticas. No es el trabajo en cadena lo que produce la estandarización, sino que la estandarización intrínseca es lo que permite existir al trabajo en cadena. De tipos estables. El artesanado corresponde al estadio primitivo de evolución de los objetos técnicos, es decir, al estado abstracto. La industria corresponde al estadio concreto. El carácter de un objeto a medida que encontramos en el producto del trabajo del artesano es inesencial. Resulta de ese otro carácter, esencial, del objeto técnico abstracto, que es el de estar fundado sobre una organización analítica que deja siempre vía libre a nuevos posibles. Esos posibles son la manifestación exterior de una contingencia interior. 1. En el enfrentamiento entre la coherencia del trabajo técnico y la coherencia del sistema de necesidades de la utilización, la mejor parte se la lleva la coherencia de la utilización, porque el objeto técnico a medida es, de hecho, un objeto sin medida intrínseca. Sus normas provienen del exterior, todavía no ha realizado su coherencia interna, no es un sistema de lo necesario, corresponde a un sistema abierto de exigencias. Por el contrario, en el nivel industrial, el objeto ha adquirido su coherencia, y el sistema de necesidades es menos coherente que el sistema del objeto. Las necesidades se moldean sobre el objeto técnico industrial, que adquiere de este modo el poder de modelar una civilización. La utilización se convierte en un conjunto tallado sobre las medidas del objeto técnico. Cuando una fantasía individual reclama un automóvil a medida, el constructor no puede hacer nada mejor que tomar un motor en serie, un chasis en serie, y modificar exteriormente algunos caracteres, agregando detalles decorativos o accesorios conectados exteriormente al automóvil como objeto técnico esencial. Son los aspectos inesenciales los que se pueden hacer a medida, porque son contingentes. El tipo de vínculos que existe entre estos aspectos inesenciales y la naturaleza propia del tipo técnico es negativo. Cuanto más debe responder el automóvil a las importantes exigencias del utilizador, más sus caracteres esenciales se ven grabados por una servidumbre exterior. La carrocería se vuelve más pesada por los accesorios, las formas ya no se corresponden con la estructura que permite la mejor filtración de los chorros de aire. El carácter a medida no es solamente inesencial, sino que va contra la esencia del ser técnico, es como un peso muerto que se le impone desde afuera. El centro de gravedad del automóvil se eleva, la masa aumenta.
Sin embargo, no basta con afirmar que la evolución del objeto técnico se da por un pasaje de un orden analítico a un orden sintético que condiciona el pasaje de la producción artesanal a la producción industrial. Incluso si esta evolución es necesaria, no es automática, y conviene buscar las causas de este movimiento evolutivo. Carácter analítico: este objeto emplea más materia y reclama más trabajo de construcción, lógicamente más simple, es técnicamente más complicado, porque está hecho de la aproximación de muchos sistemas completos. Es más frágil que el objeto técnico concreto, porque el aislamiento relativo de cada sistema que constituye un subconjunto de funcionamiento amenaza, en caso de que no funcione ese sistema, a la conservación de los otros sistemas. De este modo, en un motor de combustión interna, el enfriamiento se podría efectuar a través de un subconjunto enteramente autónomo. Si ese subconjunto deja de funcionar, el motor puede deteriorarse. Si, por el contrario, el enfriamiento se realiza por un efecto solidario del funcionamiento de conjunto, el funcionamiento implica enfriamiento. En este sentido, un motor de enfriamiento por aire es más concreto que un motor de enfriamiento por agua. La radiación térmica infrarroja y la convección son efectos que no pueden dejar de producirse, se necesitan por el funcionamiento. El enfriamiento a través del agua es semiconcreto, si se realizara completamente por termosifón. Sería casi tan concreto como el enfriamiento directo por aire, pero el empleo de una bomba de agua que recibe energía del motor por intermedio de una correa de transmisión aumenta el carácter de abstracción de este tipo de enfriamiento. Se puede decir que el enfriamiento por agua es concreto en tanto que sistema de seguridad. La presencia del agua permite un enfriamiento sumario durante algunos minutos gracias a la energía calorífica absorbida por vaporización. Si la transmisión del motor a bomba fallara, pero en su funcionamiento normal, este sistema es abstracto. Subsiste, por otra parte, un elemento de abstracción siempre bajo la forma de una posibilidad de ausencia de agua en el circuito de enfriamiento. Del mismo modo, el encendido por transformación de impulsos y batería de acumuladores es más abstracto que el encendido por magneto, el mismo más abstracto que el encendido por compresión de aire y luego inyección de combustible que se practica en los motores diésel. Se puede decir, en este sentido, que un motor de volante magnético y de enfriamiento por aire es más concreto que un motor de automóvil de tipo habitual. Todas las piezas juegan allí varios roles. No es sorprendente que el scooter sea el fruto del trabajo de un ingeniero especializado en aviación. Mientras que el automóvil se puede permitir conservar residuos de abstracción, enfriamiento por medio de agua, encendido por baterías y transformadores de impulsos, la aviación está obligada a producir los objetos técnicos más concretos, a fin de aumentar la seguridad de funcionamiento y de disminuir los pesos muertos. Existe, entonces, una convergencia de coacciones económicas, disminución de la cantidad de materia prima, de trabajo y de consumo de energía durante la utilización, y exigencias propiamente técnicas. El objeto no debe ser autodestructivo, se debe mantener en funcionamiento estable la mayor cantidad de tiempo posible. De estos dos tipos de causas, económicas y propiamente técnicas, parece que son las segundas las que predominan en la evolución técnica. En efecto, las causas económicas existen en todos los dominios. Ahora bien, es sobre todo en los dominios en los que las condiciones técnicas predominan sobre las condiciones económicas, aviación, material de guerra, donde los progresos son más activos. Las causas económicas, en efecto, no son puras, interfieren con una red difusa de motivaciones y de preferencias que las atenúan o incluso las invierten, gusto por el lujo, deseo de la novedad muy a la vista en los utilizadores, propaganda comercial, aunque ciertas tendencias a la complicación aparecen en los dominios en los que el objeto técnico es conocido a través de mitos sociales o movimientos de opinión, y no se ve apreciado en sí mismo. De esta manera, ciertos constructores de automóviles presentan como un perfeccionamiento el empleo de un automatismo sobreabundante en los accesorios, o un recurso sistemático al servocomando, incluso cuando el comando directo no excede en lo más mínimo la fuerza física del conductor. Algunos llegan incluso a encontrar un argumento de venta y una prueba de superioridad en la supresión de medios directos como la puesta en marcha a manivela, lo que, de hecho, consiste en convertir al funcionamiento en más analítico subordinándolo al empleo de energía eléctrica disponible en las baterías de acumuladores. Técnicamente, aquí hay una complicación, mientras que el constructor presenta esta supresión como una simplificación que muestra el carácter moderno del automóvil, arrojando al pasado la imagen estereotipada, afectivamente desagradable, del arranque difícil. Un matiz de ridiculez se proyecta sobre los demás automóviles, los que conservan una manivela, porque se ven,
en cierta medida, pasados de moda, arrojados al pasado por un artificio de presentación. El automóvil, objeto técnico cargado de inferencias físicas y sociales, es apropiado al progreso técnico. Los progresos del automóvil provienen de dominios vecinos, como la aviación, la marina, los camiones de transportes. La evolución específica de los objetos técnicos no se hace de manera absolutamente continua, tampoco de manera completamente discontinua, lleva consigo umbrales que están definidos por el hecho de que consuman sistemas sucesivos de coherencia. Entre los umbrales que señalan una reorganización estructural, puede existir una evolución de tipo continuo. Esta se debe a perfeccionamientos de detalle que resultan de la experiencia del uso, y a la producción de materias primas o de dispositivos anexos mejor adaptados. Así, durante 30 años, el motor de automóvil mejoró por el empleo de metales mejor adaptados a las condiciones de utilización, por la elevación de la tasa de compresión que resultó de las investigaciones sobre los carburantes, y por el estudio de la forma particular de las culatas y las cabezas de los pistones en relación con el fenómeno de detonación 1. El problema que consiste en producir la combustión evitando la detonación no puede ser resuelto más que a través de un trabajo de tipo científico sobre la propagación de la onda explosiva en el seno de una mezcla carburada, a diferentes presiones, a diferentes temperaturas, con volúmenes diversos y a partir de puntos de encendido determinados. Pero este esfuerzo no conduce directamente por sí mismo a las aplicaciones, queda por hacer el trabajo experimental, y existe una tecnicidad propia de ese camino hacia el perfeccionamiento. Las reformas de estructura que permiten al objeto técnico especificarse constituyen lo que hay de esencial en el devenir de dicho objeto. Incluso si las ciencias no avanzaran durante un cierto tiempo, el progreso del objeto técnico hacia la especificidad podría continuar cumpliéndose. El principio de ese progreso es, en efecto, la manera en que el objeto se causa y se condiciona a sí mismo en su funcionamiento, y en las reacciones de su funcionamiento sobre la utilización. El objeto técnico, nacido de un trabajo abstracto de organización de subconjuntos, es el teatro de un cierto número de relaciones de causalidades recíprocas. Son relaciones que hacen que, a partir de ciertos límites en las condiciones de utilización, el objeto encuentre obstáculos en el interior de su propio funcionamiento. En las incompatibilidades que nacen de la saturación progresiva del sistema de subconjuntos reside el juego de límites cuyo franqueamiento constituye un progreso. 2. Pero a causa de su misma naturaleza, ese franqueamiento no se puede llevar a cabo más que a través de un salto, de una modificación de la repartición interna de funciones, de un reacomodamiento de su sistema. Lo que era obstáculo se debe convertir en medio de realización. Ese es el caso de la evolución del tubo electrónico, cuyo tipo más corriente es la lámpara de radio. Los obstáculos interiores que se oponen al buen funcionamiento del tríodo causaron las reformas de estructura al término de las cuales se encuentran las actuales series de lámparas. Uno de los fenómenos más molestos del tríodo era la capacidad mutua, importante en el sistema formado por la grilla de comando y, son las condiciones de individuación de un sistema, que se practicaba utilizando un montaje de lámparas simétricas con conexión cruzada a nodos grillas. Para resolver la dificultad en vez de eludirla, se hizo intervenir, en el interior del tríodo, entre la grilla de comando y el ánodo, un blindaje electrostático. Ahora bien, esta adjunción no aporta solamente la ventaja que procura una pantalla eléctrica. La pantalla no puede cumplir solamente la función de desacoplamiento a la cual estaba destinada, ubicada en el espacio comprendido entre la grilla y el ánodo, interviene por su diferencia de potencial, en relación con la grilla y en relación con el ánodo, como grilla en relación con el ánodo y como ánodo en relación con la grilla. Es preciso que sea llevada a un potencial superior al de la grilla e inferior al del ánodo. Sin esta condición no pasa ningún electrón, o bien los electrones se dirigen a la pantalla y no al ánodo. La pantalla interviene entonces sobre los electrones en tránsito entre la grilla y el ánodo. Estas dos funciones conjugadas no se obtienen intencionalmente. Se imponen por sí mismas por añadidura, en razón del carácter de sistema que presenta el objeto técnico. Para que la pantalla pueda ser introducida en el tríodo sin perturbar su funcionamiento es necesario que cumpla, al mismo tiempo que la función electrostática, funciones relativas a los electrones en tránsito. Considerada como un simple blindaje electrostático, podría ser llevado a una tensión cualquiera, siempre que esta tensión sea continua, pero perturbaría entonces el funcionamiento dinámico del tríodo. Se convierte necesariamente en grilla aceleradora de flujos de electrones y juega un rol positivo en el funcionamiento dinámico.
acrecienta notablemente la resistencia interna, y en consecuencia el coeficiente de amplificación, si se ha llevado a una tensión determinada definida por la posición exacta que ocupa en el espacio grilla-ánodo. El tetrodo no es entonces solamente un tríodo sin acoplamiento electrostático entre el ánodo y la grilla de comando. El tetrodo es un tubo electrónico de gran pendiente, con el cual se puede obtener una amplificación de tensión del orden de 200, en lugar de los 30 o 50 para el tríodo. Este descubrimiento implicaba sin embargo un inconveniente: en el tetrodo, el fenómeno de emisión secundaria de electrones por parte del ánodo se hacía molesto, y tendía a reenviar en sentido inverso sobre la pantalla a todos los electrones que provenían del cátodo y que habían franqueado la grilla de comando, electrones primarios. Telegen introdujo entonces una nueva pantalla entre la primera pantalla y el ánodo. Esta grilla, de mallas amplias, llevada a un potencial negativo en relación con el ánodo y la pantalla, generalmente al potencial del cátodo o a un potencial todavía más negativo, no perturba la llegada al ánodo de electrones acelerados provenientes del cátodo, sino que se comporta como una grilla de comando polarizada negativamente, e impide la vuelta en sentido inverso de los electrones secundarios. El pentodo es de este modo el resultado del tetrodo, en el sentido en que tiene una grilla de comando suplementaria de potencial fijo que completa el esquema dinámico de funcionamiento. Sin embargo, el mismo efecto de irreversibilidad puede ser obtenido a través de la concentración del flujo de electrones en haces. Si los barrotes de la grilla pantalla aceleradora están ubicados en la sombra eléctrica de los barrotes de la grilla de comando, el fenómeno de emisión secundaria se hace muy reducido. Lo que es más, la variación de capacidad en el transcurso de funcionamiento entre el cátodo y la grilla pantalla se hace muy débil, 0,2 picofaradios en vez de 1,8 picofaradios, lo que suprime prácticamente todo deslizamiento de frecuencia cuando se utiliza el tubo en un montaje generador de oscilaciones. Se podría decir, en consecuencia, que el esquema de funcionamiento del tetrodo no es perfectamente completo por sí mismo, si se concibe a la pantalla como un simple blindaje electrostático, es decir, como un recinto llevado a una tensión continua cualquiera. Tal definición sería demasiado amplia, demasiado abierta. Necesita la incorporación funcional múltiple de la pantalla al tubo electrónico, lo que se logra reduciendo el margen de intermediación de la tensión continua a aplicarse a la pantalla para que sea aceleradora, y de su posición en el espacio grilla-ánodo. Una primera reducción consiste en precisar que la tensión continua deberá ser intermediaria entre la tensión de grilla y la tensión de ánodo. Se obtiene entonces una estructura que es relativamente estable para la aceleración de los electrones primarios, pero que sigue siendo todavía relativamente indeterminada para el trayecto de los electrones secundarios salidos del ánodo. Esta estructura es aún demasiado abierta, demasiado abstracta, puede ser cerrada, de manera de corresponderse con un funcionamiento necesario y estable, sea por medio de una estructura suplementaria a la grilla supresora o tercera grilla, sea por una precisión mayor aportada a la disposición de la grilla pantalla relativa a los otros elementos, y que consiste en alinear sus barrotes con los de la grilla de comando. Dad entre el carácter funcional de la determinación de las estructuras ya existentes por su causalidad recíproca y el carácter funcional de una estructura suplementaria, cerrar por medio de una determinación suplementaria el sistema de causalidad recíproca de las estructuras ya existentes equivale a agregar una estructura nueva, especializada en el cumplimiento de una función determinada. Existe en el objeto técnico una reversibilidad de la función y de la estructura, una sobredeterminación del sistema de estructuras en el régimen de su funcionamiento convierte al objeto técnico en más concreto, estabilizando su funcionamiento sin agregar una nueva estructura. Un tetrodo de haces dirigidos equivale a un pentodo, es el mismo superior en la función de amplificación de potencia de las frecuencias acústicas, en razón de la menor tasa de distorsión que produce. La adjunción de una estructura suplementaria solamente es un verdadero progreso para el objeto técnico si esta estructura se incorpora concretamente al conjunto de los esquemas dinámicos de funcionamiento. Por esta razón, diremos que el tetrodo de haces dirigidos es más concreto que el pentodo. No se debe confundir un aumento del carácter concreto del objeto técnico con una ampliación de las posibilidades del objeto técnico por complicación de su estructura. De este modo, una lámpara bigrilla, que permite una acción separada en dos grillas de comando independientes una de otra en un único espacio cátodo-ánodo, no es más concreta que un tríodo. Es del mismo orden que el tríodo, y podría ser reemplazada por dos tríodos independientes cuyos cátodos y ánodos se unieran exteriormente dejando a las grillas de comando independientes.
Por el contrario, el tetródo de haces dirigidos es más evolucionado que el tríodo de Lee de Forest, porque consuma el desarrollo, el perfeccionamiento del esquema primitivo de la modulación de un flujo de electrones a través de campos eléctricos fijos o variables. El tríodo primitivo conlleva más indeterminación que los tubos electrónicos modernos porque las interacciones entre los elementos estructurales en el transcurso del funcionamiento no están definidas, salvo para una sola de ellas, a saber, la función moduladora del campo eléctrico creado por la grilla de comando. La activa de la grilla de comando puede ser reducida a algunos voltios, 1 voltio en algunos casos. La grilla de comando se convierte casi únicamente en una grilla de comando. Su función es más eficaz y aumenta la pendiente del tubo. La grilla de comando se aproxima al cátodo, por el contrario, la segunda grilla, la pantalla, se aleja y se establece aproximadamente a igual distancia del ánodo y del cátodo. Al mismo tiempo, el funcionamiento se hace más estricto. El sistema dinámico se cierra como se satura una axiomática. Se podía regular la pendiente de los primeros tríodos a través de la variación potenciométrica de la tensión de calentamiento del cátodo, que actuaba sobre la densidad del flujo de electrones. Esta posibilidad ya no es utilizable con los pentodos de gran pendiente, cuyas características se verían profundamente alteradas por una variación importante de la tensión de calentamiento. Por cierto, parece contradictorio afirmar que la evolución del objeto técnico obedece a la vez a un proceso de diferenciación. La grilla de comando del tríodo se divide en 3 grillas en el pentodo y a un proceso de concretización, ya que cada elemento estructural cumple varias funciones en lugar de una sola, pero de hecho, ambos procesos están ligados uno con otro. La diferenciación es posible porque permite integrar al funcionamiento de conjunto, de manera consciente y calculada, en vistas a un resultado necesario, a los efectos correlativos del funcionamiento global y que estaban tanto bien como mal corregidos por paliativos separados del cumplimiento de la función principal. El mismo tipo de evolución se observa en el pasaje del tubo de Crookes al tubo de Coolidge. El primero no solo no es menos eficaz que el segundo, es también menos estable en su funcionamiento, y más complejo. En efecto, el tubo de Crookes utiliza la tensión cátodo-ánodo para disociar las moléculas o átomos de gas monoatómicos en iones positivos y electrones, luego para disociar las moléculas o átomos de gas monoatómicos en iones positivos y electrones, luego para acelerar esos electrones y comunicarles una energía cinética importante antes del choque contra el anticátodo. Por el contrario, en el tubo de Coolidge, la función de producción de los electrones está disociada de la aceleración de electrones ya producidos. La producción se realiza por efecto termoelectrónico, llamado abusivamente termoiónico, sin duda porque reemplaza a la producción de electrones por ionización, y la aceleración tiene lugar ulteriormente. Las funciones se encuentran así purificadas por su disociación, y las estructuras correspondientes son a la vez más distintas y más ricas. El cátodo caliente del tubo de Coolidge es más rico desde el punto de vista de la estructura y de la función que el cátodo frío que el tubo de Crookes. Sin embargo, es también perfectamente un cátodo, considerado desde el punto de vista electrostático, lo es incluso más, puesto que contiene un lugar bastante estrechamente localizado de nacimiento de los termoelectrones, y porque la forma de la superficie que el cátodo que rodea el filamento determina un gradiente electrostático que permite focalizar a los electrones en un haz estrecho que cae sobre el ánodo, de algunos milímetros cuadrados en los tubos corrientes. Por el contrario, el tubo de Crookes no posee un lugar lo bastante estrechamente definido de nacimiento de los electrones como para que sea posible focalizar muy eficazmente el haz, y obtener así una fuente de rayos X que se aproxime a la puntualidad ideal. Por otra parte, la presencia del gas ionizable en el tubo de Crookes no ofrecería solamente el inconveniente de la inestabilidad, endurecimiento del tubo por fiación de moléculas sobre los electrodos, necesidad de disponer esclusas para reintroducir el gas en el tubo. Esta presencia del gas ofrecería también un inconveniente esencial. Las moléculas de gas ofrecerían un obstáculo a los electrones ya producidos en el transcurso de aceleración en el campo eléctrico entre cátodo y ánodo. Este inconveniente ofrece un ejemplo típico de los caracteres del antagonismo funcional en los procesos de un objeto técnico abstracto. El mismo gas que es necesario para producir los electrones a acelerar es un obstáculo para su aceleración. Este antagonismo desaparece en el tubo de centro circunflejo Coolidge, que es un tubo de vacío. Desaparece por el hecho de que los grupos de funciones sinérgicas están distribuidos en estructuras definidas. Cada subestructura gana en esta redistribución una mayor riqueza funcional y una más perfecta precisión estructural. Es el caso del cátodo que,
En lugar de ser una simple bóveda esférica o semiesférica de un metal cualquiera, se convierte en un conjunto formado por un recipiente parabólico en el centro del cual hay un filamento productor de termoelectrones, el ánodo, que en el tubo de Crookes ocupaba una posición cualquiera en relación con el cátodo, se confunde geométricamente con el antiguo anticátodo. El nuevo ánodo anticátodo juega los dos roles sinérgicos de productor de una diferencia de potencial en relación con el cátodo, rol de ánodo, y de obstáculo contra el cual golpean los electrones acelerados por la caída de potencial, transformando su energía cinética en energía luminosa de muy corta longitud de onda. Estas dos funciones son sinérgicas porque después de haber sufrido toda la caída de potencial del campo eléctrico, los electrones han adquirido el máximo de energía cinética, es entonces, a la vez en ese momento, magnética deteniéndolos bruscamente. El nuevo ánodo anticátodo juega finalmente un rol en la evacuación del calor producido, en razón del mal rendimiento la transformación de energía cinética de los electrones en energía electromagnética, alrededor de 1%, y esta nueva función se cumple en perfecta concordancia con las dos precedentes. Una placa de metal difícilmente fusible, como el tungsteno, se encastra en la barra masiva de cobre biselado que forma el ánodo anticátodo, en el punto de impacto del haz de electrones. El calor desarrollado sobre esta placa se conduce hacia el exterior del tubo a través de la barra de cobre, desarrollado exteriormente con aletas de enfriamiento. Existe sinergia de las tres funciones porque las características eléctricas de la barra de cobre como buen conductor de electricidad van de la mano con las características térmicas de ese mismo barrote como buen conductor del calor. Por otra parte, la sección biselada de la barra de cobre conviene igualmente a la función de blanco obstáculo, anticátodo, a la de aceleración de los electrones, ánodo, y a la de evacuación del calor producido. Se puede decir, en estas condiciones, que el tubo de Coolidge es un tubo de Crookes a la vez simplificado y concretizado, en el cual cada estructura cumple funciones más numerosas, más sinérgicas. La imperfección del tubo de Crookes, su carácter abstracto y artesanal, que necesita frecuentes retoques en el funcionamiento, provenía del antagonismo de las funciones cumplidas por el gas enrarecido. Es ese gas el que se suprime en el tubo de Coolidge. Su estructura laxa, que corresponde a la ionización, está enteramente reemplazada por la nueva característica termoelectrónica del cátodo, perfectamente clara. De este modo, los dos ejemplos tienden a mostrar que la diferenciación va en el mismo sentido que la condensación de funciones múltiples en la misma estructura, porque la diferenciación de las estructuras en el seno del sistema de causalidades recíprocas permite suprimir, integrándolos al funcionamiento, los efectos secundarios que antes eran obstáculos. La especialización de cada estructura es una especialización de unidad funcional sintética positiva, liberada de los efectos secundarios no buscados que amortizan ese funcionamiento. El objeto técnico progresa por redistribución interior de las funciones en unidades compatibles, reemplazando al azar o al antagonismo de la repartición primitiva. La especialización no se hace función por función, sino sinergia por sinergia. Es el grupo sinérgico de funciones y no la función única lo que constituye el verdadero subconjunto en el objeto técnico. Como un aspecto de simplificación, el objeto técnico concreto es aquel que ya no está en lucha consigo mismo, aquel en el cual ningún efecto secundario perturba el funcionamiento del conjunto, o es dejado fuera de ese funcionamiento. De esta manera y por esta razón, en el objeto técnico convertido en concreto, una función puede ser cumplida por varias estructuras asociadas sinérgicamente, mientras que en el objeto técnico primitivo y abstracto cada estructura se encarga de cumplir una función definida, y generalmente una sola. La esencia de la concretización del objeto técnico es la organización de subconjuntos funcionales en el funcionamiento total. Partiendo de este principio, se puede comprender en qué sentido se opera la redistribución de las funciones en la red de diferentes estructuras, tanto en el objeto técnico abstracto como en el objeto técnico concreto. Cada estructura cumple varias funciones. Pero en el objeto técnico abstracto no cumple más que una función esencial y positiva, integrada al funcionamiento del conjunto. En el objeto técnico concreto, todas las funciones que cumple la estructura son positivas, esenciales e integradas al funcionamiento del conjunto. Las consecuencias marginales del funcionamiento, eliminadas o atenuadas por correctivos en el objeto abstracto, se convierten en etapas o aspectos positivos en el objeto concreto. El esquema de funcionamiento incorpora los aspectos marginales. Las consecuencias que no tenían interés, o eran molestas, se convierten en eslabones del funcionamiento.
Este progreso supone que cada estructura está conscientemente afectada por el constructor de los caracteres que corresponden a todas las componentes de su funcionamiento, como si el objeto artificial no difiriera en nada de un sistema físico estudiado bajo todos los aspectos cognoscibles de los intercambios de energía, de las transformaciones físicas y químicas. Cada pieza, en el objeto concreto, no es ya solamente lo que tiene por esencia corresponder al cumplimiento de una función querida por el constructor, sino que es una parte de un sistema en el que se ejercen una multitud de fuerzas y se producen efectos independientes de la intención de fabricación. El objeto técnico concreto es un sistema físico-químico en el cual las acciones mutuas se ejercen sobre todas las leyes de las ciencias. La finalidad de la intención técnica no puede alcanzar su perfección en la construcción del objeto más que si se identifica con el conocimiento científico universal. Hay que precisar bien que este último conocimiento debe ser universal, porque el hecho de que el objeto técnico pertenezca a la clase fáctica de los objetos que responden a tal necesidad humana definida no limita ni define en nada el tipo de acción físico-química que se puede ejercer en ese objeto, o entre ese objeto y el mundo exterior. La diferencia entre el objeto técnico y el sistema físico-químico estudiado como objeto reside solamente en la imperfección de las ciencias. Los conocimientos científicos que sirven de guía para prever la universalidad de las acciones mutuas que se ejercen en el sistema técnico siguen viéndose afectados por una cierta imperfección. No permiten prever absolutamente todos los efectos con una precisión rigurosa. Esta es la razón por la cual subsiste una cierta distancia entre el sistema de las intenciones técnicas que corresponden a una finalidad definida, y el sistema científico del conocimiento de las interacciones causales que implementan dicho fin. El objeto técnico nunca es completamente conocido, por esta razón, incluso, tampoco es completamente concreto, si no es por un encuentro muy raro del azar. La distribución última de las funciones en las estructuras y el cálculo exacto de las estructuras no se podrían hacer más que si el conocimiento científico de todos los fenómenos susceptibles de existir en el objeto técnico estuviera completamente adquirido. Como no es el caso, subsiste una cierta diferencia entre el esquema técnico del objeto, que incluye la representación de una finalidad humana, y el cuadro científico de los fenómenos de los que es sede, que incluye solamente esquemas de causalidad eficiente, mutua o recurrente. La concretización de los objetos técnicos está condicionada por el estrechamiento del intervalo que separa las ciencias de las técnicas. La fase artesanal primitiva se caracteriza por una correspondencia débil entre ciencias y técnicas, mientras que la fase industrial se caracteriza por una correlación elevada. La construcción de un objeto técnico determinado se puede convertir en industrial cuando este objeto se ha convertido en concreto, lo que significa que se lo conoce de manera más o menos idéntica según la intención constructiva y según la mirada científica. Así se explica el hecho de que ciertos objetos hayan podido ser construidos de manera industrial antes que otros: un torno para levantar peso, un aparejo, una manopla, una represa hidráulica son objetos técnicos en los cuales los fenómenos de frotamiento, de electrización, de inducción electrodinámica, de intercambios térmicos y químicos pueden ser descuidados en la mayoría de los casos sin implicar una destrucción del objeto o un mal funcionamiento. La mecánica racional clásica permite conocer científicamente los fenómenos principales que caracterizan el funcionamiento de esos objetos denominados máquinas simples. Por el contrario, en el siglo XVII hubiera sido imposible construir industrialmente una bomba centrífuga a gas o un motor térmico. El primer motor término industrialmente construido, el de Newcomen, solamente utilizaba la depresión porque era científicamente conocido el fenómeno de condensación L, un vapor bajo influjo del enfriamiento. Del mismo modo, las máquinas electrostáticas siguieron siendo artesanales casi hasta nuestros días, porque los fenómenos de producción y de transporte de las cargas a través de dieléctricos, luego el deslizamiento de esas cargas por el efecto corona, conocidos cualitativamente al menos desde el siglo XVII, no habían sido objeto de estudios científicos demasiado rigurosos. Después de la máquina de Wimshurst, el mismo generador Van de Graaff conserva algo de artesanal, a pesar de sus grandes dimensiones y su elevada potencia. 3. Ritmo del progreso técnico: perfeccionamiento continuo y menor, perfeccionamiento discontinuo y mayor. Por lo tanto, lo que caracteriza al progreso en el desarrollo del objeto técnico es esencialmente el descubrimiento de las sinergias funcionales. Es conveniente entonces preguntarse si este descubrimiento se hace de un solo golpe o de manera continua.
En tanto que reorganización de las estructuras que intervienen en el funcionamiento se hace de manera brusca, pero puede conllevar varias etapas sucesivas. Así, el tubo de Coolidge no podía ser concebido antes del descubrimiento, por parte de Fleming, de la producción de electrones gracias a un metal calentado. Pero el tubo de Coolidge de ánodo anticátodo estático no es necesariamente la última versión del tubo productor de rayos X o de rayos gamma. Puede ser mejorado y apropiado a usos más particulares. Por ejemplo, un perfeccionamiento importante, que permite obtener una fuente de rayos X más cercana al punto geométrico ideal, consistió en emplear un ánodo en forma de plato macizo montado sobre un eje en el tubo. Este plato puede ser puesto en movimiento por un campo magnético que crea un inductor ubicado en el exterior del tubo, y en relación con el cual el plato es un rotor que tiene una bobina. La región de impacto de los electrones se convierte en una línea circular cercana al borde del plato de cobre, y ofrece entonces posibilidades muy vastas de disipación térmica. Sin embargo, de manera estática y geométrica, el lugar en donde el impacto se produce es fijo en relación con el cátodo y el tubo. El haz de rayos X proviene entonces de un foco geométricamente fijo, aunque el anticátodo desfile a gran velocidad en ese punto fijo. Los tubos de un ánodo giratorio permiten acrecentar la potencia sin aumentar la dimensión de la región de impacto, o disminuir la dimensión de la región de impacto sin reducir la potencia. Ahora bien, este ánodo giratorio cumple tan perfectamente como un ánodo fijo las funciones de aceleración y de calor, lo que permite mejorar las características ópticas del tubo a través de una potencia determinada. Debemos entonces considerar la invención del ánodo giratorio como algo que aporta al tubo de Coolidge una concretización estructural. No, porque tiene como rol, sobre todo, disminuir un inconveniente que no pudo ser convertido en un aspecto positivo del funcionamiento de conjunto. El inconveniente del tubo de Coolidge, el aspecto residual de antagonismo que subsiste en su funcionamiento, es su mal rendimiento en la conversión de energía cinética en radiación electromagnética. Sin duda, este mal rendimiento no constituye un antagonismo directo entre las funciones, pero se convierte prácticamente en un antagonismo real. Si la temperatura de fusión de la placa de tungsteno y de la barra de cobre fuera infinitamente elevada, se podría concentrar muy finamente un haz muy potente de electrones muy rápidos, pero como de hecho se alcanza bastante rápidamente la temperatura de fusión del tungsteno, nos encontramos limitados por este mal rendimiento que hace aparecer una gran cantidad de calor, y es preciso resolverse a sacrificar la fineza del haz o la densidad del flujo de electrones, o la velocidad de los electrones, lo que equivale a sacrificar la puntualidad de la fuente de rayos X, la cantidad de energía electromagnética irradiada o la penetración de los rayos X obtenidos. Si se pudiera descubrir un medio para aumentar el rendimiento de la transformación de energía que se opera en la placa del anticátodo, se mejorarían todas las características del tubo de Coolidge, suprimiendo o disminuyendo el más importante de los antagonismos que subsisten en dicho funcionamiento, el antagonismo que consiste en que el haz no pueda ser rigurosamente concentrado porque los electrones se rechazan mutuamente, porque están afectados por cargas eléctricas de igual signo, es un antagonismo mucho más débil. Se lo podría compensar por medio de dispositivos de concentración comparables a los de los osciloscopios catódicos, o de las lentes electrostáticas o de los electromagnéticos de los microscopios electrónicos. El ánodo giratorio permite reducir las consecuencias del antagonismo entre la fineza y la potencia, entre las características ópticas y las características electrónicas. Existen entonces dos tipos de perfeccionamientos, los que modifican la repartición de funciones, aumentando de manera esencial la sinergia del funcionamiento, y los que, sin modificar dicha repartición, disminuyen las consecuencias nefastas de los antagonismos residuales. Un sistema más regular de engrasado en un motor, la utilización de paliers autolubricantes, el empleo de metales más resistentes o de ensamblajes más tubos electrónicos, el descubrimiento del poder emisor elevado de ciertos óxidos o de metales como el torio ha permitido construir cátodos de óxidos que funcionan a temperatura más baja y absorben menos energía de calentamiento para una misma densidad de flujo electrónico. Aunque este perfeccionamiento sea importante en la práctica, sigue siendo menor, y no se adapta bien más que a ciertos tipos de tubos electrónicos, en razón de la fragilidad relativa del revestimiento de óxidos. El ánodo giratorio del tubo de Coolidge de gran potencia es todavía un perfeccionamiento menor, reemplaza provisoriamente un perfeccionamiento mayor que consistiría en el descubrimiento de una transformación de energía de rendimiento elevado que permita bajar a algunas centenas de watts la potencia empleada para acelerar los electrones, mientras que es actualmente de varios kilovatios en los tubos de radiografía.
En este sentido, se puede decir que los perfeccionamientos menores estorban a los mayores porque pueden enmascarar las verdaderas imperfecciones de un objeto técnico, compensando a través de artificios inesenciales, integrados de modo incompleto al funcionamiento de conjunto, los verdaderos antagonismos. Los peligros que concimen a la abstracción se manifiestan de nuevo con los perfeccionamientos menores. De esta manera, el tubo de Coolidge de ánodo giratorio es menos concreto que el tubo de enfriamiento estático por barra de cobre y aletas en el aire. Si por una razón cualquiera, la rotación del ánodo se detiene durante el funcionamiento del tubo, el punto del ánodo que recibe el haz concentrado de electrones entra casi instantáneamente en fusión y todo el tubo se deteriora. Este carácter analítico del funcionamiento necesita entonces una nueva especie de correctivos, los sistemas de seguridad por condicionamiento de un funcionamiento por medio de otro funcionamiento. En el caso analizado, es preciso que el generador de tensión anódica solo pueda funcionar si el ánodo ya está girando. Un relevo subordina la puesta bajo tensión del transformador que provee la tensión anódica al pasaje de la corriente en el inductor del motor del ánodo. Pero esta subordinación no reduce completamente la distancia analítica introducida por el dispositivo del ánodo giratorio. La corriente puede pasar en el inductor sin que el ánodo gire efectivamente, como consecuencia, por ejemplo, de un deterioro de los ejes. El relevo también puede quedar enganchado, incluso si el inductor no está bajo tensión. Camino de los perfeccionamientos menores es el camino de los desvíos, útiles en ciertos casos para la utilización práctica, pero que no hacen evolucionar en lo más mínimo al objeto técnico. Al disimular la esencia esquemática verdadera de cada objeto técnico bajo un amontonamiento de paliativos complejos, los perfeccionamientos menores mantienen una falsa conciencia del progreso continuo de los objetos técnicos, disminuyendo el valor y el sentimiento de urgencia de las transformaciones esenciales. Por esta razón, los perfeccionamientos menores continuos no presentan ninguna frontera zanjada en relación con esta falsa renovación que el comercio exige para poder presentar un objeto reciente como superior a los más antiguos. Los perfeccionamientos menores pueden ser tan poco esenciales que se dejan recubrir por el ritmo cíclico de las formas que la moda sobreimpone a las líneas esenciales de los objetos de uso. No es suficiente entonces con decir que el objeto técnico es aquello cuya génesis específica procede de lo abstracto a lo concreto. Hay que precisar todavía que esta génesis se cumple por medio de perfeccionamientos esenciales, discontinuos, que hacen que el esquema interno del objeto técnico se modifique a través de saltos y no según una línea continua. Esto no significa que el desarrollo del objeto técnico se haga al azar y por fuera de todo sentido asignable. Por el contrario, son los perfeccionamientos menores los que se cumplen en cierta medida al azar, sobrecargando por su proliferación incoordinada las líneas puras del objeto técnico esencial. Las verdaderas etapas del perfeccionamiento del objeto técnico se hacen por medio de mutaciones, pero por mutaciones orientadas. El tubo de Crookes contiene en potencia al tubo de Coolidge, porque la intención que se organiza y estabiliza purificándose en el tubo de Coolidge ya preexistía en el tubo de Crookes, en estado confuso pero real. No pocos objetos técnicos abandonados son invenciones inacabadas que quedan como una virtualidad abierta y que podrán ser retomados, prolongados en otro dominio, según su intención profunda, según su esencia técnica. Y hubo orígenes absolutos de un linaje técnico. Como toda evolución, la de los objetos técnicos plantea el problema de los orígenes absolutos. ¿Cuál es el primer término al que se puede hacer remontar el nacimiento de una realidad técnica específica? Antes del pentodo y el tetródo, existía el tríodo de Lee de Forest. Antes del do, el diodo es un origen absoluto. No completamente, por cierto, no se conocía la emisión termoelectrónica, pero se conocían fenómenos de transporte de cargas en el espacio por medio de un campo eléctrico desde hacía largo tiempo. La electrólisis se conocía desde hacía un siglo, y la ionización de los gases desde hacía varias décadas. La emisión termoiónica es necesaria al diodo en tanto que esquema técnico, porque el diodo no sería un diodo si existiera una reversibilidad del transporte de cargas eléctricas. Esta reversibilidad no existe en las condiciones normales, porque uno de los electrodos está caliente, y en consecuencia emite, y el otro está frío, y en consecuencia no emite. Lo que hace que el diodo sea esencialmente un diodo, una válvula de dos rutas, es que el electrodo caliente puede ser casi indiferentemente cátodo o ánodo, mientras que el electrodo frío solo puede ser ánodo, porque no puede emitir electrones. Puede solamente atraerlos, si es positivo, pero no emitirlos, incluso si es negativo en relación con otro electrodo.
Esto hace que, si se aplican tensiones extremas a los electrodos, una corriente pase por causa del efecto termoeléctrico si el cátodo es negativo en relación con el ánodo, mientras que ninguna corriente pasará si el electrodo caliente es positivo en relación con el electrodo frío. Este descubrimiento de una condición de asimetría funcional entre los electrodos es lo que constituyen el diodo I-110, para hablar con propiedad, el transporte de cargas eléctricas a través del vacío por medio de un campo eléctrico. Las experiencias de ionización de los gases monoatómicos se habían demostrado que los electrones libres se pueden desplazar en un campo eléctrico, pero este fenómeno es reversible, no polarizado. Si se da vuelta el tubo de gas rarificado, la columna positiva y los anillos luminosos cambian de lado en relación con el tubo, pero siguen estando del mismo lado en relación con el sentido de la corriente que proviene del generador. El diodo está hecho de la asociación de este fenómeno reversible de transporte de cargas eléctricas a través de un campo, y de la condición de irreversibilidad creada por el hecho de que la producción de cargas eléctricas transportables es producción de un solo tipo de cargas eléctricas, únicamente negativas, y por uno solo de los dos electrodos, el electrodo caliente. El diodo es un tubo de vacío en el cual existen un electrodo caliente y un electrodo frío, entre los cuales se crea un campo eléctrico. Allí hay por cierto un comienzo absoluto que reside en la asociación de esta condición de reversibilidad de los electrodos y en ese fenómeno de transporte de cargas eléctricas a través del vacío. Lo que se crea es una esencia técnica. El diodo es una conductancia asimétrica. Sin embargo, debemos observar que esta esencia es más amplia que la definición L. La válvula de Fleming. Se han descubierto otros procedimientos para crear una conductancia asimétrica. El contacto de la galena y un metal, el del cobre y el óxido L cobre, el del selenio y otro metal, el del germanio y una punta de tungsteno, el del silicio cristalizado y una punta L metal son conductancias asimétricas. Finalmente, podemos considerar una célula fotoeléctrica como un diodo, porque los fotoelectrones se comportan como los termoelectrones en el vacío de la celda, en el caso de la celda de vacío, y también en caso de la celda de gas, pero el fenómeno se complica por la emisión de electrones secundarios que se agregan a los fotoelectrones. Es preciso reservar entonces el nombre de diodo para la válvula de Fleming. Técnicamente, la válvula de Fleming se puede reemplazar en varias aplicaciones por diodos de germanio para las intensidades débiles y las frecuencias elevadas, o por rectificadores de selenio o de cupróxido para las aplicaciones de baja frecuencia y de gran intensidad. Pero el uso no provee buenos criterios. Se puede reemplazar también la válvula de Fleming por un conversor. Uno giratorio, que es un objeto técnico que utiliza un esquema esencial completamente diferente del diodo. De hecho, el diodo termoelectrónico constituye un género definido, que tiene su existencia histórica. Sobre este género existe un esquema puro de funcionamiento que es pasible de ser transpuesto a otras estructuras, por ejemplo, en los conductores imperfectos o semiconductores. El esquema de funcionamiento es el mismo a tal punto que, en un esquema teórico, se puede indicar un diodo a través de un signo, que no prejuzga el tipo de diodo empleado y deja completa libertad al constructor. Pero el esquema técnico puro define un tipo de existencia del objeto técnico capturado en su función ideal, que es diferente de la realidad del tipo histórico. Históricamente, el diodo de Fleming está más cerca del triodo de Lee de Forest que del rectificador de germanio, de cupróxido o de selenio y hierro, que están sin embargo indicados a través de los mismos símbolos esquemáticos y que cumplen en ciertos casos las mismas funciones, al punto de poder sustituir al diodo de Fleming. Ocurre que la esencia completa de la válvula de Fleming no está contenida en su carácter de conductancia asimétrica, es también lo que produce y transporta ese flujo de electrones que se pueden ralentizar, acelerar, desviar, que pueden ser dispersados o concentrados, rechazados o atraídos. El objeto técnico no existe solamente por el resultado de su funcionamiento en los dispositivos exteriores, una conductancia asimétrica, sino por los fenómenos de los que es sede en sí mismo. Es a través de ellos que posee una fecundidad, una no saturación que le da una posteridad. Saturado. Los perfeccionamientos ulteriores que recibe intervienen como progresos de ese sistema hacia la saturación. Desde el exterior, es posible creer que el objeto técnico se altera y cambia de estructura en lugar de perfeccionarse. Pero se podría decir que el objeto técnico evoluciona engendrando una familia. El objeto primitivo es el ancestro de esta familia. Se podría nombrar a dicha evolución como evolución técnica natural. En este sentido, el motor a gas es el ancestro del motor a gasolina y del motor diésel. El tubo de Crookes es el ancestro del tubo de Coolidge.
El diodo es el ancestro del tríodo y de los otros tubos de electrodos múltiples. En el origen de cada una de estas series hay un acto definido de invención. El motor a gas proviene, en un cierto sentido, de la máquina a vapor. La disposición de su cilindro, de su pistón, de su sistema de transmisión, de su distribución por tiraje y de luces es análoga a la de la máquina de vapor. Pero proviene de la máquina de vapor como el diodo proviene del tubo de descarga en los gases por ionización. Fue preciso además un fenómeno nuevo, un esquema que no existía ni en la máquina a vapor, ni en el tubo de descarga. En la máquina a vapor, la caldera productiva de gas bajo presión y la fuente de calor estaban en el exterior del cilindro. En el motor a gas, el mismo cilindro, en tanto que cámara de explosión, se convierte en caldera y hogar. La combustión tiene lugar en el interior del cilindro, es una combustión interna. En el tubo de descarga, los electrodos eran indiferentes, la conductancia seguía siendo simétrica. El descubrimiento del efecto termoelectrónico permite hacer un tubo análogo al tubo de descarga en el cual los electrodos estén polarizados, lo que convierte a la conductancia en asimétrica. El comienzo de un linaje de objetos técnicos está marcado por este acto sintético de invención constitutiva de una esencia técnica. La esencia técnica se reconoce por el hecho de que sigue siendo estable a través del linaje evolutivo, y no solamente estable, sino también productora de estructuras y funciones por desarrollo interno y saturación progresiva. Así es como la esencia técnica del motor de combustión interna pudo convertirse en la del motor diésel, por una concretización suplementaria del funcionamiento. En el motor de carburación anterior, el calentamiento de la mezcla carburada en el cilindro en el momento de la compresión es inesencial, o incluso molesta, puesto que crea el riesgo de producir una detonación en lugar de la deflagración, combustión de onda explosiva progresiva, lo que limita la tasa de compresión admisible para un tipo dado de carburante. Por el contrario, este calentamiento diésel, puesto que es este el que produce el comienzo de la deflagración. Este carácter positivo del rol de la compresión se obtiene por medio de una determinación más precisa del momento en el que la carburación debe intervenir en el ciclo. En el motor de carburación anterior, la carburación se debe hacer en un momento indeterminado antes de la introducción de la mezcla carburada en el cilindro. En el motor diésel, la carburación se debe hacer después de la introducción y compresión del aire puro, sin vapores del carburante, en el momento en que el pistón pasa al punto muerto alto, porque esta introducción provoca el comienzo de la deflagración, comienzo del tiempo motor en el ciclo, y solo puede provocarlo si tiene lugar en el momento en que el aire alcanza su temperatura más alta. Al final de la compresión, la introducción del carburante en el aire, carburación, está entonces mucho más cargada de significación funcional en el motor diésel que en el motor a gasolina. Está integrada en un sistema más saturado, más riguroso, y que deja menos libertad al constructor, menos tolerancia al utilizador. El tríodo es también un sistema más saturado que el diodo. En el diodo, la conductancia asimétrica está limitada solamente por la emisión termoelectrónica. Cuando se eleva la tensión cátodo-ánodo, la corriente interna aumenta cada vez más para una temperatura determinada del cátodo, pero alcanza un cierto tope, corriente de saturación, que corresponde al hecho de que todos los electrones emitidos por el cátodo son captados por el ánodo. Entonces, solamente se puede regular la corriente que atraviesa el diodo si se hace variar la tensión anódica. Por el contrario, el tríodo es un sistema en el cual se puede hacer variar de manera continua la corriente que atraviesa el espacio ánodo-cátodo sin hacer variar la tensión ánodo-cátodo. La propiedad primitiva, variación de la corriente en función directa de la tensión ánodo-cátodo, subsiste, pero se encuentra duplicada por una segunda posibilidad de variación, la que determina la tensión de la grilla de comando. La función de variación, que adhería primitivamente a la tensión del ánodo, se convierte en una propiedad individualizada, libre y definida, que agrega un elemento al sistema, y que en consecuencia lo satura, puesto que el régimen de causalidades conlleva una componente más. En el transcurso de la evolución del objeto técnico, se acentúa esta saturación del sistema por segregación de funciones. En el pentodo, la corriente que atraviesa el espacio cátodo-ánodo se vuelve independiente de la tensión del ánodo para valores de tensión del ánodo comprendidos entre un mínimo muy bajo y un máximo elevado definido por la posibilidad de disipación térmica. Esta característica
Es suficientemente estable como para permitir la utilización de un pentodo como resistencia de carga de los osciladores de relajación que deberían producir los dientes de sierra lineales para las tensiones de desviación horizontales de los oscilógrafos de rayos catódicos. En este caso, la tensión de la pantalla, la tensión de la grilla de comando y la tensión de la tercera grilla, supresora, se mantienen fijas. En el tríodo, por el contrario, para una tensión dada de la grilla de comando, la corriente anódica varía en función de la tensión del ánodo. En este sentido, el tríodo es todavía asimilable a un diodo, mientras que el pentodo, en régimen dinámico, ya no lo es. Esta diferencia se debe al hecho de que, en el tríodo, el ánodo juega todavía un rol ambivalente de electrodo que capta los electrones, rol dinámico, y de electrodo que crea un campo eléctrico, rol estático. Por el contrario, en el tetrodo o en el pentodo, el mantenimiento del campo eléctrico que regula el flujo de electrones está asegurado por la grilla pantalla, que juega el rol de un ánodo electrostático. El ánodo placa solamente conserva el rol de captador de electrones. Por esta razón, la pendiente del pentodo puede ser mucho mayor que la del tríodo, porque la función de mantenimiento del campo electrostático de aceleración está asegurada sin variación ni caída. La pantalla tiene un potencial fijo, incluso cuando la tensión de ánodo baje cuando la corriente aumenta, a causa de la inserción de una resistencia de carga en el circuito anódico. Se puede decir que el tetrodo y el pentodo eliminan el antagonismo que existe en el tríodo entre la función con acento agudo n.de aceleración de los electrones por parte del ánodo y la función de captación de cargas eléctricas vehiculizadas por parte de los electrones acelerados por el mismo ánodo, función que acarrea una caída del potencial anódico cuando se inserta una resistencia de carga y disminuye la aceleración de los electrones. La grilla pantalla, desde este punto de vista, debe ser considerada como un ánodo electrostático de tensión fija. Se ve entonces que el tetrodo y el pentodo han surgido, por cierto, de un desarrollo por saturación y concretización sinérgica del esquema del tríodo primitivo. La grilla pantalla concentra en ella todas las funciones relativas al campo electrostático que corresponden a la conservación de un potencial fijo. La grilla de comando y el ánodo solamente conservan las funciones relativas a un potencial variable, que pueden cumplir entonces en más amplia medida, en el transcurso del funcionamiento. El ánodo de un pentodo montado como amplificador de tensión puede ser llevado a potenciales que varían entre 30 y 300 voltios en régimen dinámico. La grilla de comando capta menos electrones que en un tríodo, lo que permite tratar la impedancia de entrada como muy elevada. La grilla de comando se convierte de modo más puro en grilla de comando y se ve liberada de la corriente continua creada por la captación de electrones. Es más rigurosamente una estructura electrostática. Se puede considerar de este modo al pentodo y al tetrodo como descendientes directos del tríodo, puesto que consuman el desarrollo de su esquema técnico interno por reducción de las incompatibilidades por medio de una redistribución de las funciones en subconjuntos sinérgicos. Es la base y la estabilidad del esquema concreto de invención organizadora en los desarrollos sucesivos lo que funda la unidad y la distinción de un linaje técnico. La concretización da al objeto técnico un lugar intermedio entre el objeto natural y la representación científica. El objeto técnico abstracto, es decir primitivo, está muy lejos de constituir un sistema natural, es la traducción en la materia de un conjunto de nociones y de principios científicos separados unos de otros en profundidad, y ligados solamente por sus consecuencias, que son convergentes para la producción de un efecto buscado. Este objeto técnico primitivo no es un sistema natural, físico, es la traducción física de un sistema intelectual. Por esta razón, es una aplicación o un haz de aplicaciones, viene después del saber, y no puede enseñar nada, no puede ser examinado inductivamente como un objeto natural, precisamente porque es artificial. Por el contrario, el objeto técnico concreto, es decir evolucionado, se aproxima al modo de existencia de los objetos naturales, tiende a la coherencia interna, a la cerrazón del sistema de causas y efectos que se ejercen circularmente en el interior de su recinto y, lo que es más, incorpora una parte del mundo natural que interviene como condición de funcionamiento y forma parte de este modo del sistema de causas y de efectos. Este objeto, al evolucionar, pierde su carácter de artificialidad. La artificialidad esencial de un objeto reside en el hecho de que el hombre debe intervenir para mantener este objeto en la existencia protegiéndolo contra el mundo natural, dándole un estatuto aparte de existencia.
La artificialidad no es una característica que denote el origen fabricado del objeto, por oposición a la espontaneidad productiva de la naturaleza. La artificialidad es aquello interior a la acción artificializante del hombre, sea porque esta acción interviene sobre un objeto natural o sobre un objeto enteramente fabricado. Una flor obtenida en un invernadero climatizado y que solamente da pétalos, flor doble, sin poder engendrar un fruto, es la flor de una planta artificializada. El hombre ha desviado las funciones de dicha planta de su cumplimiento coherente, aunque no pueda ya reproducirse más que por procedimientos tales como el injerto, que exige la intervención humana. RAL da resultados opuestos a los de la concreusación técnica. La planta artificializada solo puede existir en ese laboratorio para vegetales que es un invernadero, con su sistema complejo de regulaciones térmicas e hidráulicas. El sistema primitivamente coherente de los funcionamientos biológicos se ha abierto en funciones independientes unas de otras, vinculadas solamente por los cuidados del jardinero. La floración se ha convertido en una floración pura, desligada, anómica. La planta florece hasta el agotamiento, sin producir granos. Pierde sus capacidades iniciales de resistencia al frío, a la sequía, a la insolación. Las regulaciones del objeto primitivamente natural se convierten en las regulaciones artificiales del invernadero. La artificialización es un proceso de abstracción en el objeto artificializado. Por el contrario, a través de la concretización técnica, el objeto, primitivamente artificial, se convierte en cada vez más semejante al objeto natural. Este objeto tenía necesidad, al comienzo, de un medio regulador exterior, el laboratorio o el taller, a veces la fábrica. Poco a poco, cuando gana en concretización, se convierte en capaz de prescindir del medio artificial, porque su coherencia interna se acrecienta, su sistemática funcional se cierra organizándose. El objeto concretizado es comparable al objeto espontáneamente producido, se libera del laboratorio asociado original y lo incorpora dinámicamente a sí mismo en el juego de sus funciones. Es su relación con los otros objetos, técnicos o naturales, la que se convierte en reguladora y permite el automantenimiento de las condiciones de funcionamiento. Este objeto ya no está aislado, se asocia con otros objetos, o se basta a sí mismo, mientras que, en el comienzo, estaba aislado y era heterónomo. Las consecuencias de esta concretización no son solamente humanas y económicas, por ejemplo, autorizando la descentralización, sino también intelectuales, como el modo de existencia del objeto técnico concretizado es análogo al de los objetos naturales espontáneamente producidos, se los puede considerar legítimamente, entonces, como objetos naturales, es decir, se los puede someter a un estudio inductivo. Ya no son solamente aplicaciones de ciertos principios científicos anteriores. En tanto que existen, prueban la viabilidad y la estabilidad de una cierta estructura que tiene el mismo estatuto que una estructura natural, aunque pueda ser esquemáticamente diferente de todas las estructuras naturales. ROM construidos antes de haber sido previstos. Esta compatibilidad no estaba contenida en cada uno de los principios científicos separados que sirvieron para construir el objeto, fue descubierta empíricamente. De la constatación de esta compatibilidad se puede remontar hacia las ciencias separadas para plantear el problema de la correlación de sus principios y fundar una ciencia de las correlaciones y de las transformaciones, que sería una tecnología general o mecanología. Pero para que esta tecnología general tenga un sentido, es preciso evitar hacerla reposar sobre una asimilación abusiva del objeto técnico al objeto natural, y particularmente a lo viviente. Las analogías, o más bien las semejanzas exteriores, deben ser rigurosamente excluidas, no poseen significación, y solo pueden extraviarnos. La meditación acerca de los autómatas es peligrosa porque nos hace correr el riesgo de limitarnos a un estudio de los caracteres exteriores, y operaría de este modo una asimilación abusiva. Solamente cuentan los intercambios de energía e información en el objeto técnico, o entre el objeto técnico y su medio. Las conductas exteriores vistas por un espectador no son objeto de estudio científico. No hay que fundar, incluso, una ciencia separada que estudiaría los mecanismos de regulación y de comando en los autómatas construidos para ser autómatas. La tecnología debe encarar la universalidad de los objetos técnicos. En este sentido, la cibernética es insuficiente, tiene el inmenso mérito de ser el primer estudio inductivo de los objetos técnicos y de presentarse como un estudio del dominio intermedio entre las ciencias especializadas, pero especializó demasiado su dominio de investigación,
porque partió del estudio de un cierto número de objetos técnicos, aceptó como punto de partida lo que la tecnología debe rechazar, una clasificación de los objetos técnicos operada por criterios establecidos según los géneros y las especies. No hay una especie de autómatas, solamente hay objetos técnicos que poseen una organización funcional que consuman diferentes grados de automatismo. Lo que hace correr a la cibernética el riesgo de que su trabajo se convierta en parcialmente ineficaz como estudio intercientífico, y ese era sin embargo el objetivo que Norbert Wiener asignaba a su investigación, es el postulado inicial de identidad de los seres vivientes y de los objetos técnicos autorregulados. Ahora bien, se puede decir solamente que los objetos técnicos tienden hacia la concretización, mientras que los objetos naturales, tales como los seres vivientes, son concretos desde el comienzo. No hay que confundir la tendencia a la concretización con el estatuto de existencia enteramente concreta. Todo objeto técnico posee en alguna medida aspectos de abstracción residual, no se debe pasar el límite y hablar de objetos técnicos como si fueran objetos naturales. Los objetos técnicos deben ser estudiados en su evolución para que se pueda desprender de ellos el proceso de concretización en tanto que tendencia. Pero no hay que aislar el producto último de la evolución técnica para declararlo enteramente concreto, es más concreto que los precedentes. Pero todavía es artificial. En lugar de considerar una clase de seres técnicos, los autómatas, es preciso seguir las líneas de concretización a través de